Bueno, asumo que se puede ver y que me escuchan. Buenas tardes de nuevo, muchas gracias a Tomás, me ha hecho mucha ilusión que me presentara, efectivamente ya va para quizás más de 15 años, ¿no? Da miedo un poco cómo pasa el tiempo. Y bueno, muchas gracias sobre todo a los organizadores del Congreso, a todos los compañeros en Brasil que no tengo el gusto de conocer, ojalá que para la próxima sí que pueda acercarme y bueno, por mi parte sobre todo agradecer a la Fundación Ortega y particularmente a Ignacio Blanco por la confianza que viene depositando en mí y desde luego pues bueno, muchas gracias a todos los asistentes, a todos los que están hoy escuchando. La charla se va a titular Ortega y la técnica, como ya de alguna manera ha anunciado Tomás. Está muy directamente basada en este libro que también ha mencionado Tomás. Bueno, le agradezco la propaganda por el libro. Hace poco casi no me dejan participar en un coloquio porque iba a hablar de Marcos, te interrumpo un momento Sí. para decirte que hables quizá un poquito más despacio, ¿no? Para que se te pueda entender bien. Perdón, claro, sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes brasileños y que no, digamos, tienen el español como lengua materna. Yo he intentado seguir sus conferencias y creo que he entendido la mayoría. Me consta que en Brasil, en general, los hablantes de portugués entienden mejor el español, pero es verdad que debería tener un poquito más de consideración, así que les pido disculpas. No se me da muy bien sintetizar y a veces intento compensar hablando rápido, pero está claro que eso es un desastre en general y más cuando te tienes que hacer todavía un poquito más inteligible o facilitar que te entiendan. Así que bueno, por favor, Tomás, si me acelero en algún momento, de nuevo me cortas sin ningún miramiento. Bueno, voy a ir a lo fundamental, que me enrollo siempre y me voy por las ramas. Efectivamente, basado en la tesis doctoral, aunque reduciendo bastante lo que era una extensión un poco monstruoso de esta tesis que Tomás también conoce bien, pues saqué este libro que decidí titular de una manera poco imaginativa, pero muy concisa y yo creo que muy clara, Ortega de la técnica, y hoy básicamente pues quiero hablar sobre este tema y hacer una introducción a Ortega y al fenómeno, al problema de la técnica en su pensamiento. Ya el profesor Osvaldo ha hecho una ponencia muy interesante y creo que se va a volver a hablar sobre este tema, que obviamente pues es muy actual, muy pertinente. En fin, lo que yo voy a contar quizás sea más introductorio, pero voy a intentar también dar alguna pista o alguna reflexión de un poco más calado y quizás también, pues, como siempre, lo interesante es generar cierto debate. Bueno, lo primero que quería comentar es que quizás Ortega, al menos para los que no estén versados con su pensamiento, que creo que no hay muchos entre los que hoy nos escuchan, pero quizás podría parecer, si uno atiende solamente a su cronología, a esa línea de tiempo que describe su vida, los años en que vivió, que quizás no sea el pensador más adecuado para pensar la tecnología. Hoy en día, cuando hablamos de tecnología, pues lo que nos viene a la mente, sobre todo las tecnologías de la información, las tecnologías informáticas, las computadoras, Internet, hoy en día la inteligencia artificial. Y Ortega sí que, digamos, las primeras computadoras, esos armatostes que hoy ni siquiera reconoceríamos como computadoras, sí que pudo llegar a conocerlos o quizás escuchar lejanamente sobre ellos, pero básicamente su reflexión sobre la técnica y sobre la tecnología aborda un periodo temporal que precede a todos estos descubrimientos, a todas estas invenciones. Esto, ya digo, podría, desde cierta perspectiva o para ojos de algunos, inhabilitarle como pensador sobre la tecnología, pero yo creo que más bien es lo contrario. Muchas veces lo que nos sucede en el presente es que estamos tan inmersos en estas tecnologías que nos cuesta mucho salir de ellas, dar un paso atrás y ver la visión un poco más panorámica y un poco más profunda sobre este fenómeno de la tecnología. Y yo creo que Ortega, en ese sentido, precisamente porque fue previo a todos estos desarrollos, en cierto modo nos da una clave, yo creo que metafísica, yo creo que también antropológica, que esta va a ser una de las posturas que voy a defender, muy importante, muy valiosa y que todavía hoy nos interpela, que todavía hoy tiene mucho significado. Voy a pasar rápido muchas diapositivas porque realmente creo que no merece tanto la pena detenerse en ello. Muchas veces, además como son citas
muchas de estas que he traído, que ya se han leído y que creo que ya conocen, pues me voy a permitir leer solo alguna parte o destacar alguna idea. Pero bueno, por favor también, si a lo mejor voy demasiado rápido, en fin, tírenme un tomate a la pantalla o díganselo a Tomás y intento ir más despacio, o quizás luego podemos pararnos, retomar alguna de estas diapositivas o alguna de estas ideas. Creo que es muy apropiado reivindicar a Ortega como pensador de la tecnología, porque sobre todo cuando atendemos a los grandes filósofos de la tecnología de la primera mitad del siglo XX, vemos una constante, que no quiero decir que sea absoluta, pero sí bastante insistente, de lo que se denomina determinismo tecnológico, esta idea de que la tecnología de alguna manera cobra cierta autonomía más allá de los designios y de la agencia humana, y que hasta cierto punto, a veces completamente, está fuera de nuestro control. Y esto es algo que va muy en contra de lo que es la postura de Ortega. Si uno ve, por ejemplo, las posturas de los otros dos autores que pueden pasar por ser pioneros de la tecnología, pero sobre todo si vamos ya a los grandes pensadores germanos, como puede ser Spengler, con esta idea sobre el destino fáustico, perdón, cuando vamos a otros autores como Junger, que también habla de la tecnología como algo que moviliza, disciplina, organiza el mundo entero, no digamos ya las ideas de Heidegger, del que seguramente sea el autor más influyente en filosofía de la tecnología, vemos esta noción del determinismo tecnológico con mucha insistencia. También fuera de lo que es, digamos, estrictamente el ámbito germano, pero autores como Ellul también participan de manera muy clara de esta postura del determinismo tecnológico. Más interesante, y yo creo que es uno de los pocos autores que quizás se podría disputar ese puesto de primer pensador, o al menos primer filósofo de la tecnología, como es Mumford, me parecen las obras de este autor y sus ideas, pero bueno, ya digo, no nos podemos detener. Solamente mencionar que cuando llegamos al presente y hay una panoplia, una proliferación de pensadores sobre la técnica enorme. Sin embargo, vemos que muchas veces retomamos ideas relativamente antiguas, como podríamos aducir a Byung-Chul Han o, por ejemplo, Yu Hui, que pasa por ser una de las grandes referencias en la actualidad, y su idea central o una de sus ideas más conocidas y más valoradas es algo que dijo Ortega hace ya casi un siglo, ¿no? Esta idea de las cosmotécnicas, aunque se podría discutir, quizás haya alguien tirándose de los pelos ahora entre el público, pero bueno, yo creo que no está de más reivindicar a Ortega también como anticipador de muchas de estas ideas. Quisiera empezar leyendo, dentro de lo que es la filosofía de la técnica orteguiana, esta frase que es justamente con la que comienza su curso, que es la técnica, ese curso del 33 en el que se va a basar su obra central sobre la técnica, que es Meditación de la Técnica, que voy a señalar como una obra del 33 porque pienso que su génesis pertenece a ese año, pero que, bueno, propiamente, como saben los estudiosos, pues se publica en el 39. Lo que dice Ortega para empezar ese curso es: sin la técnica el hombre no existiría ni habría existido nunca, así ni más ni menos. Y es una frase lapidaria que podría considerarse, como muchas veces consideramos las ideas de Ortega, retórica o un poco exagerada, pero yo creo que es una tesis muy potente y que justamente da cuenta de lo que es esta imbricación, de esta comprensión conjunta que Ortega tiene de técnica y ser humano, lo que yo también he denominado, y bueno, creo que varios otros autores, como antropotécnica, precisamente para remarcar esa fusión. En este sentido, y creo que ya se ha comentado en la ponencia del profesor Osvaldo, y creo que es una de las ideas que quizás más se repite sobre Ortega, hay una tensión o digamos, una de las cuestiones que más se reivindica de Ortega es esta comprensión de la técnica humana, deberíamos decir, como construcción, frente a la adaptación, una adaptación que tendría más que ver con el mundo animal no humano. Esto es lo que dice, creo que ya, como mencionaba antes, se ha citado esta frase: la técnica es lo contrario de la adaptación del sujeto al medio, puesto que es la adaptación del medio al sujeto. Y en el fondo, esta reflexión sobre la relación entre yo y circunstancia, sujeto y medio, es algo que atraviesa toda la obra de Ortega. La frase famosa de Meditaciones del Quijote: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo, da cuenta de esta relación, pero es una relación que yo creo que a veces
se presenta de manera simplista, cuando en Ortega, digamos, no reniega ni mucho menos de esta frase central suya, pero sí que la modula, la cambia, va tomando otro tono a medida que avanza en su vida. Y, por ejemplo, si vamos a este texto que ya mencionaba antes de Imitación de la técnica, leemos lo siguiente, dice Ortega: pero el hombre, por lo visto, no es su circunstancia. En el fondo podríamos decir, bueno, ya esto es lo que decía en Meditaciones del Quijote, porque tenemos que salvarla, pero en realidad lo que dice es: yo soy yo y mi circunstancia. Es decir, que seguramente influido por su maduración filosófica, pero también, qué duda cabe, por su experiencia tan exitosa en un inicio como intelectual español, pero luego truncada por la guerra y por otras circunstancias, vemos que esta relación con la circunstancia se va problematizando y se va complicando. Pero ya digo, yo creo que más allá de las razones, podríamos decir, biográficas o incluso psicológicas, hay una razón de fondo, en lo que es su postura filosófica y en su comprensión cada vez más certera del fenómeno técnico. Al menos eso es lo que yo he defendido también en mis trabajos. Ya digo, la evolución yo creo que es notable. Yo creo que muchas veces tendemos a unificar demasiado Ortega sin dar cuenta de esas distintas modulaciones, entre otras cosas porque Ortega es muy hábil, ¿no?, en coser su pensamiento, como han dicho a lo largo de los años muchos intérpretes. Pero bueno, yo querría remarcar esta idea y sobre todo cuestionarla, porque me parece que aquí Ortega expone esta frase, ¿no?, esta idea de que la construcción o ir en contra de la adaptación sería algo opuesto a la dirección biológica, como vemos en esta frase, y en realidad yo creo que esto es una simplificación muy grande de lo que es la biología, comprensible mucho más en la época de Ortega, pero hoy en día inasumible. La idea de la vida como adaptación, que hasta se podría cuestionar, que realmente esté tal y como la vulgata darwiniana luego ha pretendido, se nos pretende hoy en día en muchos foros hacer ver. En Darwin la postura es bastante más compleja, pero que desde luego cuando digamos, a la altura de los años 30 y sobre todo ya de los años 40 aparece la nueva síntesis y aparecen luego muchas, digamos, profundizaciones en lo que es la biología de base darwinista, pero ya muy distinta a lo que era esa primera propuesta en el siglo XIX, casi a mediados del XIX de Darwin, en 1859 aparece la primera edición de su gran libro. Todo esto tenemos que ver cómo se ha ido cuestionando, cómo se ha ido problematizando y cómo hoy en día la biología, de hecho, ha desechado prácticamente de manera radical esta noción de la vida como adaptación por ser una simplificación, y lo que vemos es precisamente la vida como construcción, pero no solo la del ser humano. Todos los seres vivos construyen su nicho, lo que se conoce como la teoría de la construcción del nicho ecológico, y adaptan la realidad a su entorno. Entonces, esta frase que veíamos antes de Ortega se aplica al ser humano de manera superlativa, pero se aplica a todos los seres vivos, a todos los animales. Podríamos discutir si los seres no locomotores no lo adaptan, aunque, en fin, yo creo que cuando uno ve cómo transforma a su alrededor las plantas también sería difícil negárselo. Pero bueno, en cualquier caso, los animales, desde luego, construyen y no se adaptan de manera subordinada, de manera simplista. Las construcciones que vemos, casos prototípicos, el del castor, pero qué decir de los nidos de los pájaros o incluso de animales que consideraríamos inferiores, como puede ser una lombriz o como pueden ser los insectos eusociales que normalmente consideramos que abarcan abejas, avispas y sobre todo hormigas, termitas y bueno, algunos otros. Lo interesante quizás sería atender a por qué, por ejemplo, a diferencia de la ramita que utiliza el chimpancé, en el humano se conserva la técnica. Esto yo creo que sí que apunta en una dirección más fértil y más interesante, que es justamente la naturaleza histórica del ser humano y cómo se produce, también precisamente por nuestra historia evolutiva, por ciertas particularidades de lo que somos como ente biológico, una historia, cómo se produce una relación intergeneracional que no aparece en otras especies. Pero bueno, no me quiero detener en esto porque nos sacaría mucho de contexto. En cualquier caso, yo creo que Ortega hace una propuesta extremadamente valiosa, pero también con los datos científicos y con la biología en concreto de la que disponía en su tiempo. Yo creo que, aunque hay que reivindicarlo y lo he dicho antes y lo voy a seguir diciendo, también en cierto modo hay que poner de relieve o
o señalar ciertas insuficiencias, como es obvio, como sucede con todos los pensadores. No obstante, estamos en un congreso de Ortega y hay que ponerlo en valor, y yo creo que una de las ideas más valiosas y más potentes también de su propuesta sobre la técnica es esta de las necesidades superfluas, que también ya se ha mencionado, así que me voy a permitir ir un poquito más rápido. La idea central, o por donde yo creo que se entiende mejor, o por donde es más fácil entrar, es esta frase que tiene Ortega, también de Meditación de la Técnica, y dice: la técnica es el esfuerzo por ahorrar esfuerzo, que es una especie de paradoja, aunque yo creo que también es fácil de comprender, ¿no? ¿Para qué nos esforzamos en construir un instrumento para llevar el agua? Bueno, porque entendemos que eso nos va a ahorrar esfuerzo a largo plazo. Es una suerte de inversión, ¿no? Yo creo que esta lógica de la inversión es también algo clave y algo que habla mucho de la especificidad humana, que tiene mucho que ver, como ya estaba diciendo antes, con su vivencia, experiencia y control de la temporalidad. Pero ya digo, renuncio a meterme en ese berenjenal. La técnica es el esfuerzo por ahorrar esfuerzo. Esto yo creo que lo podemos ver en prácticamente todas nuestras construcciones, grandes y pequeñas. Pero la pregunta más interesante, si cabe, es la que Ortega se hace acto seguido. ¿A dónde va a parar ese esfuerzo ahorrado? Y lo que nos dice Ortega es que precisamente tenemos que dejar de pensar en cubrir necesidades, no tenemos que pensar en subvenir estas necesidades de manera directa, sino en reformar la naturaleza. Esto es lo que hace la técnica humana. En realidad, ya digo, entre paréntesis, podríamos decir que toda la técnica, aunque esto quizás sea más discutible y habría que justificarlo más, pero bueno, en cualquier caso, la técnica humana, tal y como Ortega la entiende, consiste en esta reforma de la naturaleza para anular estas necesidades, no para satisfacerlas, sino para anularlas. Y es muy interesante, ¿no?, lo que explica Ortega. Dice: entre las necesidades elementales ineludibles, lo que entendemos por alimento, calor, etcétera, el hombre tiene una gran elasticidad, pero ante lo que consideramos necesidades superfluas, cosas que no son tan perentorias, tan, valga la redundancia, necesarias, parece que no estamos dispuestos a renunciar a ellas, incluso podemos preferir morir. Y aquí viene, por así decirlo, la conclusión, algo que quizás podríamos, o yo matizaría, pero que en cualquier caso voy a leer porque creo que es muy interesante y el racionamiento de Ortega es muy elegante y persuasivo, bastante convincente. Dice Ortega, de donde se deduce que el empeño del hombre por vivir, por estar en el mundo, es inseparable de su empeño en estar bien. La vida para el hombre significa bienestar. El hombre que se convence a fondo y por completo de que no puede lograr lo que él llama bienestar, por lo menos una aproximación a ello, y que tendrá que contentarse con el simple y nudo estar, se suicida. Esta idea de bienestar, que en realidad uno puede filiar con la vida buena de Aristóteles y con muchas otras categorías que a lo largo de los siglos han ido exponiendo los filósofos, tiene una densidad que aquí tampoco podemos dar cuenta, pero que yo creo que conviene destacar, sobre todo por cómo Ortega destaca esta superfluidad de la técnica humana y podríamos decir de todo lo humano en el sentido amplio. Yo traía esta pirámide de Maslow que todos conocen y un poco como broma, pero un poco también como ilustración de lo que estamos hablando, les pondría la versión actualizada de esta pirámide de Maslow, que sería Internet, ¿no?, que estaría en la base, que sería lo más básico que hoy en día podríamos plantearnos, que obviamente esto es una broma, pero si lo pensamos por un momento, muchas veces estaríamos dispuestos a comer o a dejar de comer días, estar en ayunas, hacer otras cosas, pero el Internet que no nos falte. El Internet parece que, aunque sea en sentido estricto algo superfluo, es sin embargo lo más necesario. Bueno, es un ejemplo entre otros, pero ya digo, yo creo que esta es una de las ideas más potentes y más interesantes de Ortega respecto de la tecnología. Y la última que quería comentar, muy relacionada con esta última, es la de sobrenaturaleza, que creo que también se ha mencionado. Precisamente como la técnica humana no es satisfacción directa de las necesidades, sino una reforma, podríamos entender también, como dice aquí, una reacción enérgica contra la naturaleza. Lo que sucede es que vamos depositando sobre esa naturaleza primigenia, ese contacto directo, vamos interponiendo una capa que Ortega llama de una manera, yo creo que brillante, muy luminosa y muy clara, no es un término que prácticamente se explica por sí mismo, sobrenaturaleza. Y sobrenaturaleza, pues es Marcos, prácticamente... Perdona que te interrumpa, unos 10 minutos para ir terminando. 10 minutos. Sí, perfecto. Bien, entonces, sobrenaturaleza incluiría muchísimas cosas, en realidad todas nuestras construcciones, desde luego la ropa con la que nos cubrimos de manera muy literal, también
nuestras construcciones donde habitamos, las casas y edificios de esta índole. Yo traigo aquí algunas ciudades americanas porque, bueno, como saben algunos, yo he vivido allí, siempre me he quedado maravillado por esas extensiones inabarcables a la vista de las ciudades americanas. Aquí las dos que yo he vivido, que es en Chile y en Ecuador. Pero bueno, también, y esto me parece interesante, los campos cultivados son una sobrenaturaleza, por supuesto. Los cables que no vemos, por ejemplo, los submarinos, también son sobrenaturaleza. ¿Qué decir de toda esa capa de satélites y de chatarra espacial que hoy en día cubre incluso la estratosfera? Bueno, yo creo que esto nos debería dar que pensar. Son las ideas también quizás una suerte de sobrenaturaleza. Yo creo que hay pasajes de Ortega que apuntan claramente a esto. Sin embargo, el punto central, y con esto termino porque no me quiero entretener más, es que la tecnología, sobre todo entendida en estos términos de sobrenaturaleza orteguiana, va más allá de lo que hoy en día concebimos como tecnología, como estos artefactos informáticos computacionales. En realidad, simplemente estando en la cama ya estamos totalmente cubiertos por tecnología. La cama necesita una infraestructura de tecnologías impresionante. Yo creo que es bueno reparar en ello y hacernos conscientes de que la tecnología no es solo este tipo de tecnología, sino que en realidad lo abarca prácticamente todo en lo que es propiamente humano. La última idea que quería comentar muy brevemente, o bueno, por ser sinceros, la penúltima, es que también en Ortega, aparte de estas nociones antropometafísicas, podríamos decir, hay una visión sobre la historia de la técnica y de la importancia de la técnica en la historia que me parece muy valiosa. Voy a ir muy rápido porque creo que no va a sobrar el tiempo y porque aquí sí que hay un peligro muy grande de que me entretuviera. La era de la técnica, en cierto modo, podríamos decir que se reivindica en ciertos textos y de ciertas maneras. Por ejemplo, en La rebelión de las masas se dice que la democracia liberal fundada en la creación técnica es un tipo superior de vida, el tipo superior de vida hasta ahora conocido, que son palabras mayores. Incluso habla de que estas dos dimensiones, la democracia liberal y la técnica, se implican y se intersuponen de tal manera que en realidad deberíamos, de alguna manera, crear un término que abarcara a los dos conjuntamente. Bueno, en torno a Galileo, un texto de esa época también habla o reivindica o pone la técnica en un lugar central. Esto contrasta, en cierto modo, con su obra primera, con la obra que yo considero previa a esta madurez, pero bueno, no me voy a entretener en esas disquisiciones porque sí que se nos va todo el tiempo restante. Sin embargo, en Ortega, aunque muchas veces se tacha de optimista respecto a la tecnología, hay también advertencias clarísimas y muy fuertes contra sus peligros. Un texto de una obra bastante tardía, como su Leibniz, nos habla de que efectivamente la técnica es el órgano de la felicidad, pero también esta misma técnica tiene la capacidad, esta técnica que puede construir el mundo es también la que puede destruirlo por completo. Y obviamente, si hablamos de 1947, pues seguramente en Ortega reverberaba todavía la impresión de las bombas atómicas, aunque en realidad yo creo que Ortega ni siquiera hubiera necesitado ese evento para enunciar esta idea que se viene anticipando en textos previos. Bueno, en La rebelión de las masas, que ya hemos visto que se podría interpretar de una manera seguramente sesgada y simplista como reivindicación de la técnica, también hay una crítica frontal a esa degeneración que ha supuesto la técnica. En realidad, este auge vital en un sentido amplio, sobre todo fundamentado en los avances técnicos de los siglos XVI, XVII y XVIII, que desemboca en esa proliferación de la planta humana, como dice Ortega tan visualmente, del siglo XIX, eso es también lo que genera el fenómeno del hombre masa, lo que genera las masas rebeldes, que para Ortega es el mayor peligro que hay. Llega a decir, en la década de los 30, que bastará en 30 años, en realidad bastaba mucho menos para retroceder a la barbarie. Misión de la universidad, de la que también se va a hablar, alude de manera directa al problema de la rebelión de las masas y al problema de la tecnología asociada a la educación como una de las cuestiones centrales. En Meditación de la técnica también se nos dice que precisamente el gran peligro de haber creado esta técnica tan espesa y que constituye una sobrenaturaleza es que se nos vuelve muy problemática. Esto es también lo que en uno de sus últimos textos, en el 53, nos dice, ¿no? Y esta sí que no me resisto a leerla, nos dice Ortega: el prodigioso avance de la técnica ha dado lugar a inventos en que el hombre por primera vez queda aterrado ante su propia creación. La técnica que fue creando y cultivando para resolver los problemas, sobre todo materiales de su vida, se ha convertido ella misma de pronto en un angustioso problema para el hombre. Yo creo que esto es en gran medida donde todavía estamos.
Tomás, no sé si me quedan 3 minutos para hacer este apunte, si no lo dejamos aquí. Pero 3 lo que tú me minutos, digas. pero 3 minutos, ¿eh? Venga, Marcos. Vale. Y lo último que quería comentar, Ortega y la inteligencia artificial. Bueno, hoy en día todo lo tenemos que conectar con la inteligencia artificial, así que ¿por qué no Ortega? Bueno, esto es una broma, pero a la vez no del todo. Hay un texto que yo vengo utilizando bastante, que me parece interesantísimo, un texto de 1940 titulado Prólogo a un diccionario enciclopédico abreviado, donde se reivindica la condición, dice, maquinista del ser humano, se critica como beatería la posición antimaquinista, esto voy a ir más rápido, pero quiero que veamos sobre todo lo que para mí, hablando de este diccionario enciclopédico abreviado, podría considerarse en gran medida, no sé si una anticipación de las computadoras y de la inteligencia artificial, pero al menos una línea que claramente va a desembocar. Ahí dice Ortega, lo que hace falta es que invente las nuevas máquinas que demandan los nuevos problemas y conflictos en que caen. Y ahora nos encontramos ante una nueva necesidad. Las máquinas son tantas y tan complicadas que hace falta una máquina para manejar a las demás. Esto, y no retroceder de la máquina al cocotero, es lo que reclama la altitud de los tiempos. ¿Es entonces la enciclopedia abreviada de la que nos habla Ortega una suerte de precursor o al menos una anticipación en términos informacionales de lo que van a ser estas tecnologías? Bueno, dice Ortega en este mismo texto, hay que libertar la memoria para que vaya lo que es necesario tener en ella y encomendar lo demás, que es también necesario, pero no necesario en la memoria, a libros máquinas. Esto es un término que no sé si acuña, pero que desde luego utiliza Ortega, libros máquinas, grandes máquinas del pragmatismo general. Esta es todavía, a mi modo de ver, una denominación más valiosa o más condensada de lo que podría ser la computadora, grandes máquinas de pragmatismo general humano donde todo el mundo pueda hallar datos precisos sobre las importancias de la vida. Bueno, explicar bien esta frase nos llevaría mucho tiempo, pero voy a darlo por terminado aquí, ya digo. Sigue hablando Ortega sobre su postura, que yo creo que ahí habría que matizar, que quizás es un poco simplista. Aquí lo comparo con la propuesta de von Neumann, que es interesante en la medida en que coinciden, no en vano están pensando también en esa misma franja temporal. Bueno, y esto nos suscitaría muchas dudas. Tenía un par de reflexiones más relacionadas con la crisis que está suponiendo el impacto de la inteligencia artificial, y lo último que quería era leer justamente una cita que creo que viene muy al caso de Ortega, y con esto termino. Dice Ortega, en Meditación de la Técnica también, ¿acaso la enfermedad básica de nuestro tiempo sea una crisis de los deseos? Y por eso toda la fabulosa potencialidad de nuestra técnica parece como si no nos sirviera de nada. Bueno, les dejo con la fotografía de Ortega con la que me gusta terminar. Ortega rodeado de sus técnicas favoritas, de los libros, del bolígrafo, de sus gafas, también vestido tan elegante como él siempre era. Y bueno, les doy las gracias por la atención.